Querido hermano, querida hermana que me escuchas hoy, quiero invitarte a cerrar los ojos por un momento si puedes, o simplemente a respirar profundo y dejar de lado las preocupaciones que traes cargando en tus hombros. Hoy vamos a emprender un viaje juntos, un viaje hacia el interior del corazón de una mujer extraordinaria. Una mujer que, aunque vivió hace 500 años, entiende perfectamente lo que sientes cuando intentas rezar y sientes que Dios está lejos, o cuando el ruido de la vida diaria no te deja paz. Hoy vamos a conocer la historia de Santa Teresa de Ávila, y te prometo que al final de este relato, verás tu propia vida y tu relación con Dios con ojos nuevos, con ojos de esperanza. Muchas veces pensamos que los santos nacieron perfectos. Imaginamos que nunca tuvieron dudas, que nunca se aburrieron en misa, o que nunca sintieron ganas de dejarlo todo. Pero la historia de Teresa es diferente. Es la historia de una mujer apasionada, fuerte, divertida y muy humana. Tan humana como tú y como yo. Teresa nos enseña que la santidad no es para gente que ya es perfecta, sino para gente valiente que se atreve a confiar en Dios a pesar de sus propios errores. Imagina a una niña nacida en Ávila, en España, en el año 1515, en una casa llena de vida, con muchos hermanos. Teresa era la favorita de su padre don Alonso. Era una niña despierta, inteligente y con una imaginación que volaba muy alto. Desde pequeña, Teresa tenía un corazón que ardía, quería grandes cosas. Leía historias de santos y mártires con su hermano Rodrigo, y un día, fíjense en la inocencia y la fe de estos niños, decidieron escaparse de casa. Querían ir a tierra de moros, muy lejos, para que les cortaran la cabeza y así ir al cielo rápido. Teresa decía: quiero ver a Dios, y para ver a Dios hay que morir. Claro, su tío los encontró apenas salieron de la ciudad y los devolvió a casa. Pero ese pequeño gesto nos muestra algo importante. Teresa no quería una vida a medias, ella quería todo o nada. Tenía una sed inmensa de eternidad que no cabía en su pequeño cuerpo de niña. Pero la vida no siempre es recta, y al crecer, Teresa comenzó a cambiar. Al entrar en la adolescencia, esa niña que quería ser mártir, se convirtió en una joven encantadora a la que le gustaba verse bien. Le gustaban los vestidos bonitos, los perfumes, leer libros de caballería que eran como las novelas románticas de hoy, y le gustaba mucho conversar. Teresa tenía una personalidad magnética. Cuando ella hablaba todos querían escucharla. Era simpática, cariñosa y muy sociable. Y aquí empieza una lucha que tal vez tú conoces. La lucha entre querer agradar a Dios y querer agradar al mundo. Teresa sentía el llamado de Jesús, pero también sentía el llamado de la vanidad, de los pasatiempos y de la vida social. Su padre, preocupado por estos cambios, decidió enviarla a un internado de monjas. Al principio, Teresa resistió, no quería ser monja. Le horrorizaba la idea de perder su libertad. Pero estando allí, en el silencio, empezó a sentir de nuevo esa voz suave de Dios. Empezó a comprender que la vida del mundo, con sus lujos y sus fiestas, al final pasaba rápido y dejaba el corazón vacío. Fue una lucha interna muy fuerte. Ella misma cuenta que cuando decidió entrar al convento, sintió un dolor tan grande como si le arrancaran los huesos, pero su determinación era más fuerte que su dolor, y así, con 20 años, entró en el monasterio de la Encarnación. Y aquí, queridos amigos, es donde la historia se pone interesante para nosotros, porque uno pensaría que al entrar al convento todos sus problemas se acabarían y sería una santa de inmediato. Pero no fue así. El convento donde entró Teresa no era muy estricto. Había muchas monjas, casi 200. Y las monjas ricas tenían celdas grandes, con cocina y hasta invitaban a sus amigas a tomar el té. Se pasaban horas en el locutorio, hablando con gente de fuera, contando chismes y novedades de la ciudad. Teresa, con su encanto natural, era la reina del locutorio. Pasaba horas y horas conversando, y poco a poco su oración se fue enfriando. Pero Dios tenía un plan para sacudirla. Teresa cayó gravemente enferma. Una enfermedad misteriosa que la dejó paralizada. Estuvo casi 3 años en cama, sin poder moverse. Imaginen el sufrimiento. Una mujer joven, llena de vida, ahora postrada, con dolores terribles. Todos pensaron que iba a morir, incluso le cavaron la tumba. Pero en medio de ese dolor, Teresa empezó a rezar de verdad. Ya no era la oración para cumplir. Era la oración del que necesita a Dios para sobrevivir. Ella le pedía a Dios la salud, y prometía que si se curaba sería mejor. Y Dios la curó. Recuperó el movimiento, aunque le quedaron dolores para siempre. Pero ¿qué pasó después? Tristemente, cuando recuperó la salud,
Volvió a las andadas. Volvió a las conversaciones interminables en el locutorio. Dejó la oración profunda. Ella decía una frase que me golpea el corazón. Pasé casi 20 años en este mar tempestuoso. 20 años, hermanos. Piénsenlo bien. 20 años viviendo una vida mediocre, queriendo a Dios, pero queriendo también al mundo. Ella decía que trataba de concertar a estos dos contrarios, la vida del espíritu y los placeres de los sentidos, y en esos 20 años, Teresa sufría. Porque cuando estaba en las cosas del mundo, sentía que le fallaba a Dios, y cuando estaba en la oración, su cabeza estaba en las cosas del mundo. No era feliz en ningún lado. ¿Te suena familiar esto? ¿Te has sentido alguna vez atrapado en ese punto medio? ¿Sientes que vas a misa el domingo, pero el lunes vives como si Dios no existiera? ¿Sientes que quieres rezar, pero te aburres, te distraes y terminas mirando el celular? Teresa nos entiende. Ella pasó 2 décadas así. Sentía que no tenía fuerzas para ser santa. Sentía que era una hipócrita. Muchas veces por vergüenza, dejaba de rezar. Pensaba, soy tan mala que no merezco hablar con Dios. Mejor no rezo hasta que sea buena. Qué gran trampa del enemigo es esa, hacernos creer que solo podemos rezar cuando somos perfectos. Teresa nos enseña que la oración no es un premio para los buenos, sino un hospital para los que estamos enfermos y necesitamos sanar. Pero un día, todo cambió. Teresa tenía ya casi 40 años. Ya no era una jovencita. Un día, entrando al oratorio, vio una imagen, una estatua que habían traído para una fiesta. Era una imagen de Cristo muy llagado. Un exe homo, Jesús después de ser flagelado, lleno de heridas y sangre. Teresa había visto muchas imágenes así antes, pero ese día fue diferente. Al mirarlo, sintió que algo se rompía dentro de ella. Sintió en lo más profundo de su alma todo lo que Jesús había sufrido por ella, y vio lo mal que ella le había pagado. Sintió un dolor tan grande en su corazón que cayó de rodillas, y llorando le dijo, Señor, no me levantaré de aquí hasta que me des fuerzas para cambiar. Ese fue el momento decisivo. Ya no confió más en sus propias fuerzas, que siempre le fallaban, confió en la fuerza de Dios, y a partir de ese día, su oración cambió. Ya no era un monólogo aburrido, se convirtió en una conversación de amor. Teresa definió la oración de una manera hermosa que quiero que memorices hoy. Ella dijo, orar no es otra cosa que tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Repito esto, tratar de amistad. Imagina que Dios es tu mejor amigo, tu amigo más fiel, y rezar es simplemente pasar tiempo con Él. Sin máscaras, sin palabras complicadas. Solo estar ahí, dejándote amar. Desde ese momento, la vida espiritual de Teresa despegó como un cohete. Dios comenzó a regalarle experiencias místicas increíbles, visiones, éxtasis. Sentía la presencia de Dios tan fuerte que a veces no podía ni moverse. Pero Teresa era muy prudente. No se creía importante por tener estas visiones. Al contrario, le daban más humildad. Ella sabía que el verdadero valor no está en sentir cosas bonitas, sino en servir, en amar. Y aquí es donde nace su gran misión. Teresa se dio cuenta de que el estilo de vida en su convento no ayudaba a la oración. Había demasiado ruido, demasiada comodidad, y sintió que Dios le pedía algo nuevo. Dios le puso en el corazón el deseo de fundar un nuevo convento, un lugar pequeño, pobre, con pocas monjas, donde vivieran como los antiguos profetas, en silencio y oración continua. Pero cuando Teresa dijo esto, se armó un escándalo tremendo. Sus compañeras monjas se burlaron de ella. La gente de la ciudad decía que estaba loca. Los sacerdotes le decían que eso era imposible, que una mujer no podía hacer eso. La llamaban fémina inquieta y andariega. Le decían que se fuera a su celda a hilar y dejara de inventar cosas. Pero Teresa, esa mujer que antes buscaba la aprobación de todos, ahora tenía la fuerza de Dios. Con una paciencia infinita y un sentido del humor maravilloso, Teresa siguió adelante. Decía, Teresa sin la gracia de Dios es una pobre mujer. Con la gracia de Dios, una fuerza. Con la gracia de Dios y mucho dinero, una potencia. Porque claro, necesitaba dinero para comprar la casa. Y así, contra viento y marea, fundó el convento de San José, el primer convento de las Carmelitas descalzas. ¿Por qué descalzas? Porque usaban sandalias sencillas en lugar de zapatos caros, como símbolo de pobreza y humildad. En ese convento, Teresa era feliz. Vivía en pobreza, dormía en una cama de paja, trabajaba con sus manos,
pero tenía a Dios. Y con Dios lo tenía todo. Teresa no se detuvo ahí. A pesar de su mala salud, empezó a viajar por toda España fundando conventos. Iba en carretas viejas, por caminos llenos de barro, pasando frío y calor. A veces dormían en el suelo, a veces no tenían qué comer, pero ella iba feliz, cantando, tocando unas castañuelas y animando a sus monjas. Una vez, cruzando un río crecido, la carreta se volcó y ella cayó al agua helada. Se levantó empapada y llena de lodo, miró al cielo y le dijo a Jesús: Señor, si así tratas a tus amigos, con razón tienes tan pocos. Fíjense en esa confianza, solo a un amigo de verdad se le puede hacer una broma así. Teresa hablaba con Dios con total naturalidad, en medio de los problemas del día a día. Y este es uno de los mensajes más poderosos de Santa Teresa para ti hoy. Dios no está solo en la iglesia o en el silencio de una capilla. Dios está en tu vida diaria. Teresa les decía a sus monjas: entended que Dios anda entre los pucheros. Sí, entre las ollas de la cocina. Dios está en tu trabajo, en el tráfico, lavando los platos, cuidando a tus hijos, en la oficina. No necesitas huir del mundo para encontrar a Dios, necesitas aprender a verlo en medio de tus tareas. Teresa nos enseña que podemos convertir cualquier actividad en oración, si la hacemos con amor, y se la ofrecemos a Él. Si estás cocinando, cocina con amor para tu familia, y eso es oración. Si estás trabajando, hazlo con excelencia para Dios, y eso es oración. Santa Teresa también nos dejó un mapa para nuestra vida interior. Escribió un libro maravilloso llamado Las Moradas, o El Castillo Interior. Ella dice que nuestra alma es como un castillo hecho de un diamante muy claro, y que dentro de este castillo hay muchas habitaciones, o moradas. En el centro de todo, en la habitación principal, vive el Rey, que es Dios. Pero nosotros, muchas veces, estamos fuera del castillo, distraídos con las cosas de afuera, como los insectos y las alimañas que rodean el muro. La puerta para entrar a este castillo es la oración. Sin oración, no podemos entrar en nosotros mismos. No podemos conocernos ni conocer a Dios. Ella nos invita a ir avanzando por esas moradas. Al principio cuesta mucho. Hay que luchar contra las distracciones, contra nuestros defectos. Es como limpiar una casa llena de polvo, pero a medida que avanzamos, nos acercamos más a la luz que sale del centro, y todo se vuelve más fácil y más hermoso. En las últimas moradas, ya no somos nosotros los que hacemos el esfuerzo. Es Dios quien nos toma, nos eleva, y nos une a Él en un matrimonio espiritual. Es una unión de amor tan profunda que ya no se puede separar, como cuando cae una gota de lluvia en el océano, y ya no puedes distinguir cuál es la gota y cuál es el océano. Teresa nos advierte de algo muy importante. La verdadera prueba de que estamos avanzando en la oración, no es que tengamos visiones o que lloremos mucho en misa. La verdadera prueba es cómo tratamos a los demás. Ella decía: obras quiere el Señor. Si tú rezas mucho pero eres impaciente con tu esposo, si criticas a tu vecino, si no ayudas al necesitado, entonces tu oración no está dando fruto. La oración verdadera nos tiene que hacer más humildes, más pacientes y más caritativos. Si la oración no te lleva a amar más a tu prójimo, entonces es una ilusión. Amor saca amor, decía ella. Cuanto más amamos a Dios, más debemos amar a sus hijos. Teresa tuvo una amistad muy hermosa con otro gran santo, San Juan de la Cruz. Él era un fraile joven, bajito de estatura, pero gigante en espíritu. Teresa, con su humor, le llamaba mi medio fraile. Juntos llevaron a cabo esta reforma, renovando la iglesia desde dentro. No se pusieron a criticar lo mal que estaba la iglesia desde fuera. Se pusieron a ser santos ellos mismos para sanar a la iglesia con su ejemplo. Eso es lo que necesitamos hoy. No más críticas, sino más santidad. Más gente que viva el Evangelio con alegría y radicalidad. Al final de su vida, Teresa estaba muy cansada. Su cuerpo ya no daba más. Había fundado 17 conventos. Había escrito libros que hoy son tesoros de la humanidad. Había sufrido persecuciones, calumnias y enfermedades. Pero su espíritu estaba más vivo que nunca. Cuando llegó la hora de su muerte, en Alba de Tormes, en 1582, ella estaba en paz. No tenía miedo. Sus últimas palabras fueron un resumen de toda su existencia. Dijo: al fin, Señor, soy hija de la Iglesia. Y también repetía con dulzura: ya es hora, esposo mío, de que nos veamos. Teresa murió como vivió, amando. Su vida nos deja una lección imborrable. La oración es una aventura. ¿No es algo aburrido para gente triste?
es la aventura más emocionante que puedes vivir. Es descubrir que dentro de ti hay un castillo inmenso donde habita el Dios del universo, y que Él está loco de amor por ti. Teresa nos dice hoy: no tengas miedo. Date cuenta de lo mucho que vales. Tu alma es capaz de Dios. No te conformes con una vida superficial. No te conformes con las migajas que te ofrece el mundo. Tienes una dignidad real. Eres hijo, eres hija de un rey. Así que, hermano, hermana, ¿qué vas a hacer hoy con esta invitación? Quizás piensas, es que yo no sé rezar. Teresa te diría, no hace falta saber, hace falta querer. Empieza hoy mismo. Dedica 5 minutos, solo 5. Busca un lugar tranquilo, y habla con Jesús como hablarías con tu amigo. Cuéntale tus problemas, tus alegrías, tus miedos, y luego, quédate en silencio un ratito. Deja que Él te mire. Mira que te mira, decía Teresa. Solo déjate mirar por Él. En esa mirada encontrarás la paz que tanto buscas. Encontrarás la fuerza para enfrentar tus batallas diarias. Recuerda su famosa oración, que ha consolado a millones de personas a lo largo de los siglos, y que quiero que guardes en tu corazón como un escudo protector. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Repítelo conmigo en tu mente, solo Dios basta. Cuando tengas problemas económicos, solo Dios basta. Cuando tengas problemas de salud, solo Dios basta. Cuando te sientas solo o incomprendido, solo Dios basta. Porque si lo tienes a Él, tienes la fuente de todo bien. La vida de Santa Teresa de Ávila es un faro de luz en medio de nuestra rutina. Nos recuerda que la santidad es posible aquí y ahora, entre el tráfico, en la oficina, en la cocina, en la universidad. Solo necesitas una determinada determinación, como decía ella, la determinación de no rendirte nunca en tu camino hacia Dios. Pase lo que pase, digan lo que digan. Sé valiente. El Rey de Reyes te espera en el centro de tu propio corazón. Gracias por haberme acompañado en este recorrido por la vida de esta gigante de la fe. Espero que su fuego haya encendido una pequeña llama en tu interior. Si este relato te ha tocado, si sientes que Santa Teresa tiene algo que decirte hoy, por favor, no te quedes con esto para ti solo. Escribe en los comentarios, ¿cuál fue la frase que más te llegó al corazón? Me encantará leerte, y comparte este mensaje con alguien que necesite un poco de esperanza y de paz. Que Dios te bendiga y que Santa Teresa interceda por nosotros.